¿Cómo están, hermanos? ¿Sí están guardando la distancia, verdad que sí, hermanos? Ok. Bueno, hermanos, gracias a Dios porque ya nos permitieron, ¿verdad? Congregarnos, ah, aunque sea, aunque sea de 25 personas, ¿verdad que sí, hermanos? Y eso es bueno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a la lectura, hermanos. Vamos a ir allí al libro de Romanos. Vayan a ir al libro de Romanos, por favor, hermanos. Ah, Romanos capítulo 14. Vamos a buscar dos pasajes. Salmos capítulo 48, hermanos. Salmos 48, vamos a leer incluso allí primero. Salmos 48. Y hay un versículo ahí en Romanos 12 que nos habla de lo que quiero hablar ahorita, hermanos. Primeramente Salmos 48, hermanos, por favor. Salmos 48. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, pues gracias a Dios, hermanos, que nadie de la iglesia ha enfermado hasta ahorita, hermanos. Gracias a Dios. Amén. Dios nos ha cuidado, nos ha librado, hermanos. Y pues da gusto mirarles, hermanos, porque la verdad tuvimos 2 meses solos aquí. Nomás los hermanos que dirigían el servicio y yo veníamos, ¿verdad? Pero qué bendición, hermanos, que ya podamos estar más aquí, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a ir a la Biblia, hermanos. Salmos 48, versículo 13 y 14. Vamos a leer estos dos versículos. Salmo 48, 13 y 14. Dice así, hermanos. Dice, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y aquí agarré, hermanos, el tema, hermanos, dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué precioso, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Romanos, solamente lo voy a narrar, hermanos. Romanos 12 dice gozosos en la esperanza. ¿No ven ahí, hermanos? Dice gozosos en la esperanza. Y vayan allí a Salmos 73, 24, hermanos. También quiero leerles, hermanos, antes de ir a orar. Salmos 73, 24. Pablo dice gozosos en la esperanza. Y yo creo, hermanos, y quiero hablar, hermanos, la verdad mi meta es dar esperanza a través del mensaje de la mañana y esta tarde también, hermanos, porque por lo que estamos pasando, hermanos, es necesario que tengamos nuestra esperanza en el Señor, ¿verdad? Amén, hermanos. Y dice así, hermanos, y pueden decir amén, hermanos, aunque traigan a esta boca tapada, pueden decir amén, hermanos, amén. ¿Qué pasó, hermanos? O sea que les voy a decir, a ver, diga amén. O sea que les voy a enseñar a decir amén. Es bíblico decir amén, hermanos. Amén. Es muy importante, hermanos, diga amén. Amén. Es muy, pero muy importante la palabra de Dios, hermanos. Así lo dice, ¿verdad? Dice ahí, hermanos, Salmos, ¿cuál dice? 73, 24, ¿verdad? Dice así, hermanos. ¿Están ahí? Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Quiero hablar, hermanos, esta tarde, hermanos, acerca de el Dios de la esperanza eterna. Qué tremendo, hermanos. A través de toda la Biblia podemos mirar que en el Señor tenemos esperanza. Amén, hermanos. Ya sea aquí, ya sea allá, hermanos, pero mire, hermanos, del Señor somos. Ahorita vamos a leer, vamos a orar, por favor, hermanos. Bendito Dios, gracias, Padre, por ser tan bueno. Señor Dios, el mundo sin duda está confundido, Señor Dios. Unos quieren una cosa, otros otra, a través de las circunstancias que estamos pasando. Padre, nosotros como cristianos tenemos nuestra confianza en ti y sabemos que si estamos aquí, te pertenecemos. Somos tuyos, Padre. Y si nos vamos, Padre, seguimos siendo tuyos, Padre. Gracias por esas promesas que tú nos das en tu palabra, a través de tu palabra, Señor Dios. Qué precioso es saber que tú eres nuestro Dios y aún después de esta vida, tú seguirás siendo nuestro Dios.
Padre, bendice estos minutos de enseñanza. Señor Dios, haznos estar atentos a la predicación de tu palabra, Señor Dios. ¿Qué podría amedrentarnos, Señor, si el cristiano se goza en esta esperanza? Padre, gracias por esa fortaleza que nos das a través de tu palabra. Bendícenos, bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. El Dios de la esperanza eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Allí miramos en el Salmo 48, 14. Solamente les quiero leer ese salmo otra vez, por favor, hermanos. Salmos 48, 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Qué precioso, ¿verdad que sí, hermanos? Nuestro Dios, Él es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y dice la segunda parte, hermanos, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué tremendo. Me gusta la frase, lo que dijo el Señor Jesús allá en San Juan 14, cuando dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Amén, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Nuestro Dios, hermanos, Él es el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno y sin límites. Ese es el Dios de los cristianos, es nuestro Dios. A través de los siglos, hermanos, ha habido personas, ha habido hombres que se han hecho pasar por dioses, pero han muerto y han quedado de nada porque hasta allí, hermanos, sus tumbas están ahí todavía. Pero nuestro Dios, hermanos, amén, hermanos, nuestro Señor Jesús, dice la palabra de Dios, hermanos, que Él no está en la tumba. Amén. Él es nuestro Dios, Él vive y para siempre vive, ¿verdad? En Romanos capítulo 14, ahora sí vamos a ir allí, hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 8. Y es muy importante, hermanos, en la mañana les hablaba, hermanos, de esta esperanza, ¿verdad? Hablaba de Abraham y Lot, dos clases de creyentes muy diferentes. Uno puso su confianza en el Señor, otro buscó su confianza en lo que le podía dar el mundo, ¿verdad? Y fue distinto el rumbo de los dos. Dejaron dos generaciones, hermanos, cada uno dejó su generación y en una condición muy diferente. Miramos la bendición, hermanos, todavía aún sobre el pueblo de Israel. Y nosotros, espiritualmente hablando, hermanos, Pablo dice en el libro de Romanos, que nosotros pasamos a ser hijos de Abraham porque creímos así como Abraham creyó. Amén, hermanos. Esa es nuestra esperanza como cristianos, como salvos que somos. Ahora, pero nuestra esperanza, hermanos, no solamente es aquí en este mundo, pero déjenme decirle, es aún después de esta vida. Qué tremendo, hermanos, es el entender, el saber, hermanos, que nos pase lo que nos pase. Seguimos siendo, miren lo que dice allí en Romanos, Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, allí en Romanos capítulo 14. En el versículo 7, hermanos, dice así, hermanos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice, hermanos? Del Señor somos, ¿verdad? Sea en esta vida o en la venidera, hermanos, Él sigue siendo nuestro Dios. Esa es la esperanza eterna, hermanos, que Dios a través de su palabra nos da. Hermanos, miren, déjenme decirles, hermanos, esa es una esperanza, la verdad, hermanos, que nos debería de animar a cada uno. Amén, hermanos, porque el mundo, miren, el mundo está sufriendo, está en temores, está en esto, está en lo otro. Y la verdad tiene razón, hermanos. Tenemos un enemigo por enfrente de nosotros que no miramos. Los cristianos ya conocemos esa batalla espiritual, ¿verdad? Haga de cuenta que seguimos en lo mismo, ¿verdad? Amén, hermanos, porque ese virus nosotros no lo miramos. Pero qué tremendo, hermanos, qué tremendo el saber, el entender nosotros que aún después de esta vida, hermanos, nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios. Amén, hermanos. Eso debería de ser algo, hermanos, por lo cual gozarnos nosotros. La verdad, hermanos, sí. Mire, ahí mismo en Romanos, estamos en Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo
al Señor. En lo que requiere diligencia, hermanos, la vida cristiana requiere diligencia. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, hermanos. La vida cristiana requiere diligencia. Hace un momento platicaba con mi esposa, le dije, vamos a echarle muchas ganas, muchas más ganas. Yo pienso que cada cristiano deberíamos estar pensando eso, hermanos. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana, hermanos, mire, Dios nos da las fuerzas y quién sabe si mañana, si la próxima semana, sigamos teniendo fuerzas. Hermanos, miren, la salud es como la vida, hermanos. Podemos perder la salud y todos aún estar vivos, ¿verdad? Pero, hermanos, qué tremendo es el saber, hermanos. Miren, ojalá entendiéramos cada uno, hermanos, que nuestras fuerzas, hermanos, no son nuestras. Alguien me dijo esta semana, pues esta es mi vida. Y yo dije, qué error, ¿verdad? Que sí, hermanos, amén. No es nuestra vida, hermanos, le pertenece al Señor, amén. Ahí en el capítulo 12, hermanos, mire el versículo 12, 12, hermanos, ya lo narré hace un momentito ahí. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y luego dice, hermanos, constantes en la oración. Y la constancia, hermanos, aparece en todas las áreas de la vida del cristiano. Yo incluso, hermanos, yo estoy convencido de que las bendiciones en nuestra vida van a venir a través de la constancia. En el momento que nosotros dejamos de perseverar, hermanos, en el momento que nosotros somos inconstantes, en ese momento, hermanos, la bendición se va de pique, hermanos. Amén, hermanos. Sí, así es, hermanos. Mañana enseñaba solamente la salvación fue por gracia. Las bendiciones, hermanos, debemos de conquistarlas nosotros y esas a través de nuestra perseverancia. Entonces, qué importante es, hermanos, que entendamos eso. Una vez más, versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y luego dice, hermanos, constantes en la oración. Constantes en la oración. Qué importante es. Hermano, mire, no tienes que durar una hora orando. Si no puedes durar una hora orando. Si usted dice, pastor, yo duro unos minutos, ¿qué tiene? No importa. Usted ore. Amén, hermanos. Es importante orar, hermanos. Es importante orar. Pablo habla de tres cosas importantes aquí, hermanos. Primeramente dice gozo en la esperanza. ¿Se goza usted en la esperanza que tiene, hermanos? Qué tremendo, hermanos. Nuestra esperanza como cristianos, como hijos de Dios es soy salvo, soy hijo de Dios. Y aún de esta vida, mi Dios sigue siendo mi Dios. Amén, hermanos. Eso es algo tremendo, hermanos, que no va a dejar de ser. Amén. Así como lo dijo el salmista. Entonces, hermanos, muy importante eso, dice versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y luego es más, dice versículo 15, gozaos con los que se gozan. Y luego dice, hermanos, llorad con los que lloran. Qué tremendo, ¿verdad? Ojalá entendiéramos esto nosotros. Amén, hermanos. Pero vivimos una vida, hermanos, a veces ni te acuerdas que eres cristiano. Amén, hermanos. Hermanos, lejos, hermanos, hermanos, déjenme decirles, las 24 horas del día, hermanos, mientras estamos despiertos, soy un cristiano, soy un hijo de Dios. No se le olvide, hermano, no se le olvide. Hermano, no somos cristianos de domingo solamente. Casi me atrevería a decir que hay cristianos que nomás leen la Biblia el domingo. La voy a leer porque si no el pastor va a preguntar. Levante la mano los que leyeron la Biblia y yo voy a levantar la mano. Amén, hermanos. Algunos, hermanos, yo pienso que algunos solamente el domingo oran porque el pastor va a preguntar, ¿oraron este día? Amén, hermanos. Hermano, mire, todos los días deberíamos de orar. No tienes que orar tanto tiempo, hermano, mire, pero debes de mantener una comunión con Dios. Amén, hermanos, debes de mantener una comunión con Dios. Traiga sus necesidades al Señor. Hermanos, Él es nuestro Dios. Y después de esta vida, hermanos, Él va a seguir siendo nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Ojalá entendiéramos eso, hermanos. Ojalá entendiéramos. No se le olvide. El hombre por siempre, hermanos, ha buscado seguridad para después de la muerte. Pero fuera de nuestro Dios, jamás se ha encontrado seguridad. Fuera de nuestro Dios no hay seguridad, hermanos. Amén, hermanos. El hombre, hermanos, imagínense, esta semana yo estaba pensando esto, hermanos. Estaba leyendo el tema de la salvación, de cómo Dios
Dice en el libro de Romanos, estoy escudriñando el libro, precioso libro. Y estaba mirando, hermanos, cómo dice la palabra de Dios, que así como en Adán todos mueren, en Cristo tenemos vida. Hermanos, digo, qué tremendo si el mundo entendiera. Y estaba pensando, hermanos, y vino el pensamiento esto, hermanos, dije, qué tremendo si se pudiera vender la salvación. Hermano, ¿cuánto pagaría el hombre por la salvación? Amén, hermanos. El mismo diablo le dijo al Señor, allá en el libro de Job, ¿verdad que sí, hermanos? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cierto o no? Amén, hermanos. Sí, así es. Y estaba pensando yo eso, hermanos, digo, qué tremendo, ¿verdad? Que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Tal día del año usted va a tener que pagar tanto y si puedes pagar tanto, mira, tú vas a ser salvo. Déjenme decirle, hermanos, que pagaría el hombre. Amén, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos, que Dios no puso un precio para la salvación. Amén, hermanos. Él la hizo posible a través de su sangre derramada ahí en la cruz del Calvario y por eso la gente no lo cree. A la gente se le hace difícil, hermano, la mayoría de gente no puede creer en la salvación. Salvos. Y luego más, no creen del infierno, ¿salvos de qué? Ojalá entendiéramos, ¿verdad que sí, hermanos? Nosotros cristianos, muchas veces, hermanos, porque yo me atrevo a decirle que hay muchos cristianos que viven sus vidas como si el infierno no existiera. El infierno es real. Sí existe el infierno, hermanos. Amén, hermanos. Y posiblemente tenemos familiares, lo más posible es que tenemos familiares en el infierno. Dios nos libre, amén, hermanos. Qué doloroso sería, hermanos, que un hijo de nosotros cayera al infierno. Amén. Sería doloroso. Que un hijo, una hija, o nuestros nietos. Eso sería triste, hermanos. Triste. Muy, muy triste eso. Amén. Nuestro Dios, hermanos, es el único que puede decir, te bendeciré después de la muerte. Mire, va ahí, hermanos, por favor, hermanos, vamos a ir ahí una vez más. El Salmo, quiero recalcar ahí, Salmo 73, en el versículo 24, por favor, hermanos. Salmo 73, versículo 24, el tema es, el mensaje es corto, hermanos, no vamos a dar tanto tiempo. Ponga toda la atención del mundo, hermano. La esperanza eterna del creyente, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, qué precioso tener que nuestra esperanza es eterna, no es pasajera, no es terrenal solamente, es eterna, hermanos. Amén. Dice allí el Salmo 73 en el versículo 24, me gustó mucho este versículo, hermanos. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Amén, hermanos. Hay algunos pasajes de la Biblia, hermanos, que escribí aquí, hermanos. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿verdad? Allá en San Juan 14:1, Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego añadió, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Usted cree eso? ¿Podemos creer eso, hermanos? Ojalá podamos creer eso, podamos entender eso, ¿verdad? Amén. En Proverbios, hermanos, no vayan allá, hermanos. Solamente les quiero narrar este pasaje en Proverbios 14:32, un versículo del cual prediqué hace un tiempecito atrás. Por su maldad será lanzado el impío, dice, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El cristiano, el salvo, después de la muerte, hermanos, sigue teniendo esperanza. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí, hermanos? Salmo 116, versículo 15, el Señor dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El salmista lo dijo. El salmista lo dijo inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Qué tremendo. Ojalá entendiéramos eso. Los cristianos nos gozáramos en eso. Hermano, entiende, hermano. Nuestra esperanza no es solamente terrenal. Amén, hermanos. Por ejemplo, Pablo habla del matrimonio, ¿verdad? Él dice que el matrimonio es terrenal. Después de la muerte ya no hay matrimonio. Amén, hermanos. La mayoría de cosas aquí en este mundo, hermanos, es terrenal, ¿verdad que sí, hermanos? Pero miren, hermanos, la salvación. Hermanos, miren nuestra comunión con nuestro Dios eterna, ¿verdad que sí, hermanos? Eso es precioso, ¿verdad? Dios quiere mostrarnos mucho más, hermanos, que lo que podemos mirar hasta ahora. Y mientras estaba escribiendo este bosquejo hoy, hermanos, me vino a la mente este pasaje de San Juan 1. Vaya a San Juan 1, por favor, hermanos. San Juan 1:44. Ahí nos habla de Felipe.
San Juan 1:44 nos habla de Felipe y Natanael. Mire, San Juan 1:44. ¿Están ahí, hermanos? Amén, qué bendición. Dice allí el versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Qué tremendo, hermanos, lo que Felipe le dijo. Felipe le dijo, ven y ve. Sin duda Felipe estaba mirando a lo que se refería, hermanos, ven y convéncete por ti mismo. Amén, hermanos. Pablo, ahí en el libro de Romanos, hermanos, dice, cada uno plenamente convencido en lo que cree. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros debemos estar convencidos así también. Es por lo que le dijo Felipe a Natanael cuando le dijo, ven y ve. Le dice versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? A él se refería Felipe, ven y ve. Amén. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, eso le bastó a a Natanael. Eso le bastó a Natanael, hermanos. Mire el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén, hermanos. Les bastó eso, hermanos, cuando ahí se cumplió lo que Felipe le dijo, ven y ve. Hermanos, déjenme decirle como cristianos, qué tremendo es mirar la mano de Dios. Qué tremendo es mirar a Dios a través de las circunstancias. Amén, hermanos. Porque yo sinceramente creo, hermanos, que para mirar la mano de Dios en nuestra vida necesitamos ponernos en serio con Dios. Necesitamos creerle a Él, necesitamos obedecerle a Él, hermanos. Y después de allí es cuando entonces vamos a mirar. Amén. Pablo dice, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mas el justo vivirá por fe. Amén, hermanos. Qué importante es que el cristiano, hermanos, le crea, en verdad, le crea al Señor. Dice allí, hermanos, vamos a ir a otro pasaje aquí, por favor, hermanos. Aquí a otro pasaje. Allá en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Vaya ahí, por favor, hermanos. Marcos 10, 21. Ahí detrásito, hermanos. Detrás de Lucas está capítulo 10 de Marcos. Libro de Marcos. En el capítulo 10. Mire el versículo 21, hermanos. Las riquezas, hermanos, los bienes materiales ofrecen cierta seguridad, amén, hermanos. Amén. Y es una ayuda a los bienes materiales, la verdad, sí, hermanos. Pero qué tremendo, hermanos, es cuando esos bienes materiales vienen de parte de nuestro Dios. Mire, porque nosotros no vamos a estar enfocados en eso. Nuestra esperanza aún está en Dios. Marcos 10, 21 dice así, hermanos. Quiero que lo lea ahí, hermanos. Marcos 10, 21 dice ahí. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Miren, si empezamos en el versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este es un hombre que vino a Jesús diciéndole, Señor, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Amén, hermanos. Y luego sigue diciendo, hermanos, este hombre le dijo a Jesús, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. La verdad, hermanos, es que muchos creyentes son espirituales hasta que Dios les pide sacrificio. Amén, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra. ¿Qué le afligió a aquel hombre, hermanos? Lo que Jesús le dijo. Dice que aquel hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándole, dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios
los que tienen riquezas. Hermano, mire qué tremendo que nuestra confianza no está en los bienes materiales, está en el Señor. Amén, hermanos. Porque es entonces cuando vamos nosotros a disfrutar lo que Dios nos da. Amén. Es cuando vamos a poder disfrutar lo que Dios nos da. Es importante que entendamos eso. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, deberemos estar pensando, hermanos, en servir a Dios, en echarle ganas más en la obra de Dios. Amén, hermanos. ¿Tiene usted planes de servir a Dios mejor? Señor, si me das vida, si me das salud, Señor Dios, yo te voy a servir mejor. Ese pensamiento debería estar en nosotros, hermanos. Para la próxima semana vamos a empezar a salir a ganar almas. El próximo sábado, ¿verdad? Los que no tengan miedo de eso que anda por ahí, ¿verdad que sí, hermanos? Amén, hermanos. Y no estoy diciendo, hermano, que debemos de ser negligentes en cuanto a eso, pero, hermanos, esa enfermedad, más vale que se acostumbre a vivir así. Ya no se va a acabar eso, es como la gripa, como todas las enfermedades, un día sí llegaron. Amén, hermanos. Y ¿sabe qué, hermanos? Eso se va a quedar, así que más vale que vete acostumbrando. No tengas miedo, sé diligente, sé cauteloso, sea limpio, ¿verdad? Desinfectes de vez en cuando su carro, ¿verdad? Una desinfectada en su casa, seguido de estar desinfectando, amén. Pero hermanos, déjenme decirle, hermanos, eso no nos debe amedrentar de servir a Dios. No quisiera saber, hermano, que hay hermanos que no llegaron hoy por miedo a infectarse. Porque entonces se van a infectar. Amén, hermanos. Déjenme decirle, hermano, tenga su confianza en Dios. Amén, hermanos. Nuestra confianza debe estar en Dios. No debe estar en lo que el hombre puede hacer. Hermano, déjenme decirle, no debemos tener temores de eso, hermanos. ¿Por qué? No debe ser así. Amén, hermanos. Jesús dijo, hermanos, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero hay de aquel hermano que le niega su vida al Señor, ¿verdad? Eso no debe ser así, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá en Primera de Reyes, capítulo 8. Quiero que vayan allí, hermanos, lo que Salomón dice, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 26. Primera de Reyes 8, 26. Yo siempre he mirado, hermanos, que aquellos que deciden confiar en el Señor. Ahora no estoy hablando de tentar a Dios, hermanos. No estoy hablando de, como dijo Satanás, le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿verdad? Amén, hermanos. No estoy hablando de eso, hermanos. Yo siempre soy el que más le he dicho, hermanos, les he insistido, sean diligentes, sean limpios. Siempre desinfecten su casa y esto y lo otro. Mi esposa sabe, hermano, siempre ando ayudando a desinfectar ahí en la casa. Y hermano, es importante. Eso yo pienso que es algo de todos. Amén, hermanos. Siempre ando sprayando las chapas de las puertas allí, hermanos, y echando spray, sprayando alcohol, ¿verdad? Digo, si hay un virus por allí, lo mato. Amén, hermanos. Pero déjenme decirle, hermanos, es importante que aprenda a vivir usted así. Amén, hermanos. Porque de otra manera, ¿qué? Ya por el virus, ya no vas a servir a Dios, ya no vas a llegar a la iglesia, ya no vas a... Hey, tenemos que seguir, la vida tiene que seguir adelante. La vida tiene que seguir adelante, hermanos. Amén. Mire lo que Salomón dice allí en Primera Reyes 8, 26. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 26. ¿Están allí, hermanos? Dice así, hermanos. Mire, empezando en el versículo 25, Salomón dice, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino. Qué tremendo, ahí está la condición, ¿verdad que sí, hermanos? De la bendición. Con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Y esa fue la promesa, fue lo que Dios dijo, hermanos. Y eso, qué tremendo, hermanos. Dios ahí siempre refleja, manifiesta su estandarte para bendecirnos. Versículo 26, Salomón dice ahora, esto es de sí, ¿verdad? Su petición dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sabe qué estaba diciendo Salomón? Señor, tú eres grande. Amén, hermanos.
Señor, tú eres grande. Si los cielos de los cielos no te pueden condenar, nuestro Dios, hermanos, mire, él es nuestro creador. Él creó todo, hermanos. Y Salomón dice allí, hermanos, mire, versículo 28, dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. En la mañana hablaba, hermanos, de que lo importante, hermanos, de que es, hermanos, que nos apartemos siempre un ratito, hermanos, a hacer nuestra oración personal. Amén, hermanos. En la casa es muy importante, hermanos, uno como varón levantarse antes de que toda la familia se levanta y irse a orar a un lugar, hermanos, a solas. Amén, hermanos. ¿Qué se les olvidó el amén, hermanos, o qué? Amén. No, es que bueno que ya empezamos a regresar, que ya regresamos a la iglesia, ¿verdad? Porque si no, amén, hermanos. Ya no sé, qué hubiera pasado, ¿verdad? En Colosenses, hermanos, el apóstol Pablo dice, hermanos, ya estamos cerca de terminar. Hermanos, la esperanza que Dios nos da, hermanos, mire, no solamente es terrenal, pero, hermanos, pasa hasta el otro lado, ¿verdad que sí, hermanos? Amén, hermanos. Ojalá que entendamos eso. En Colosenses capítulo 1, versículo 4, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 4, precioso pasaje, Pablo hablando allí, inspirado por el Espíritu Santo. Colosenses 1, 24. Dice Pablo, hermanos, Pablo habla aquí, hermano, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Están ahí? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es, ¿qué, hermanos? Que es la iglesia, ¿verdad? Perdón, aquí estaba el versículo 24, a ver, perdón, hermanos, estaba allí, es el versículo 4, hermanos, Colosenses 1, es el versículo 4, hermanos, me fui al 24, es que lo tengo marcado allí, ¿verdad? Mire el versículo 4, hermanos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde, hermanos? Ahí está, hermanos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis oído, dice, hermanos, perdón, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué importante ser ganador de almas, ¿verdad que sí, hermanos? Yo me atrevería a preguntarle, hermano, ¿hay aquí en la iglesia alguien que usted ha ganado para Cristo? ¿Hay alguna iglesia, miembros de la iglesia que usted puede decir, pastor, yo los gané para Cristo? Amén, hermanos. Ojalá que sea así. Esta semana estábamos hablando con una prima de mi esposa que guiamos a Cristo hace varios años allá en el rancho. Ella se vino para Los Ángeles y después de que se vino para Los Ángeles, hermanos, estuvo un tiempo ahí y ella pues sabía la iglesia a la que nosotros asistíamos, ¿verdad? Dijimos, mira, se llama Iglesia Bautista Fundamental. Y gloria a Dios, ella esta semana nos decía, cuando llegué aquí, empecé a buscar una iglesia. Dice, y nunca quise ir a otra iglesia hasta que un día, cerca de la casa, miré un anuncio que decía Iglesia Bautista Fundamental. Y qué tremendo, hermanos. Y ella dijo, aquí está la iglesia, esta es la que yo buscaba. Qué tremendo, hermanos. Nosotros le guiamos a Cristo. Y firmemente, hermanos, mire, y ahí está todavía. Años después, ahí está con él. Qué bendición, hermanos. Y le dije, hermana, me da gusto escuchar su testimonio. Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos, el saber que hay hermanos en las iglesias que nosotros guiamos a Cristo. Amén, hermanos. Saben, hermanos, que va a ser una paga tremenda la que Dios va a dar a los ganadores de almas.
Amén, hermanos. Gane almas. Hable de Cristo. Hace un momento le decía a mi esposa, vamos a salir más, mucho más, a ganar almas. Es que ahorita no hemos podido hacerlo porque, pues, no quiero que la gente diga, no, 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 ahorita ya gracias a Dios, hermanos, ya se ha abierto más. Amén, hermanos. La libertad. Pero es importante, hermanos, ganar almas. Es importante hablarle a la gente de Cristo. ¿Sabe que hay cristianos, hermanos, que se habla de ganar almas y no les gusta el tema? Pregúntese, hermano, pregúntese, ¿qué hubiera pasado si aquel que lo ganó para Cristo hubiera sido así como usted es? Usted seguiría perdido. Amén, hermanos. Hermanos, mire, es una tremenda, tremenda bendición, hermanos. Aquí escucho de algunos de ustedes, hermanos, como el hermano Nazario, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, que va para México y que tantas personas los lleve para Cristo. Eso es bendición. Amén, hermanos. Eso es bendición. Y yo este día, hermanos, en la mañana me preguntaba, qué tremendo va a ser el galardón para los ganadores de almas. Qué tremendo. Hermano, mire, acostúmbrese, dar folletos, hablarle a la gente de Cristo. Amén, hermanos. Es muy precioso. Mire es lo que está diciendo aquí. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses 1, versículo 6, hermanos, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, está hablando del Evangelio, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Ese Epafras era el ganador de almas. Amén, hermanos. Ese Epafras era el ganador de almas, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Sabe que está hablando de ese tremendo ganador de almas, hermanos? Algunos de ustedes lo hacían antes, pero ¿cuánto tiempo hace que no oyes a alguien a Cristo? Oh, pastor, pues ya hace tiempo. Amén, hermanos. Algunos de ustedes pueden decir, pastor, pues yo la verdad ni siquiera llamo a alguien a Cristo. Ojalá que ese no sea su historia. Amén, hermanos. Ojalá que usted esté hablando a la gente, que se preocupe, hermano, que esté haciendo planes por servir mejor a Dios. Amén. Mire el versículo 7 allí, hermanos, entonces dice así, dice como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Note bien, Pablo dice, hermanos, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y luego dice, hermanos, llevando fruto. ¿Llevando qué, hermanos? Fruto. ¿Y cuál fruto mejor, hermanos, que hablar a la gente de Cristo? No hay un fruto mejor que ese, hermanos. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y me gusta cuando siempre que aparece el punto y coma, hermanos, es porque eso te está diciendo, sigue leyendo. Amén. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sí puede mirar, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego dice, hermanos, el perdón de pecados. Pero ¿cómo habría eso, hermanos, si nosotros no hablamos de Cristo? Eso no sería posible. Amén, hermanos. No sería posible si nosotros no hablamos de Cristo. Es muy importante, hermanos, que estemos hablándole a la gente de Cristo, que la gente escuche el mensaje de salvación. Es muy importante, hermanos. Amén, hermanos. Un último pasaje para concluir, hermanos. Un último pasaje para concluir. Vaya allí, por favor, hermanos, al libro de Hebreos.
En el libro de Hebreos, por favor, hermanos, capítulo 6. Ahí vamos a concluir, hermanos. Hebreos, capítulo 6. Hermano, mire, no es excusa el trabajo, hermanos. ¿Qué le impide a usted hacer cambios en su vida, hermanos, para Cristo? Amén. No es el trabajo. Yo he trabajado, hermanos. Me ha gustado trabajar. Y no tanto porque tenga necesidad. Gracias a Dios, Dios siempre ha suplido mis necesidades, mías y de mi familia. Y he trabajado aquí en el rancho. 4 años estuve trabajando en la Lam Weston. Ahí se trabajaba, hermanos. Miren, aquel tiempo, hermanos, se trabajaban de 10 a 14, 15 horas diarias. Amén, hermanos. Si usted dice, pastor, ahí donde estoy, trabajamos 10 horas, 12 horas. Qué bendición, hermanos, por el trabajo. Pero el trabajo no es un pretexto, hermanos, para no hacer la obra de Dios. Hermano, haz planes para servir a Dios mejor. Haga planes. ¿Qué vas a hacer, hermano? Mire, necesitas mejorar, no puedes seguir así. Amén, hermanos. Si lo estás haciendo, gloria a Dios, pero si no estás haciendo, hermano, necesitas mejorar en tu vida espiritual. ¿Por qué viene depresión? Depresión viene, hermanos, cuando no hacemos lo que debemos hacer. Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos, qué importante es. Hermano, mire, y yo recuerdo, hermanos, el trabajo nunca fue un estorbo, un tropiezo para mí, para no salir a ganar almas, para no hacer la obra de Dios. Nunca lo fue. Hermanos, yo llegaba y no dejaba la lonchera y me iba derecho al baño, hermanos, un baño y todo, mi esposo me tenía todo listo y me alistaba y nos íbamos. Pero pastor, usted es el pastor. Hermano, la responsabilidad de ganar almas es de toda la iglesia, no solamente del pastor. Amén, hermanos. Hermano, mire, no puedo entender yo eso, hermano, la pura verdad. Si usted tiene años y usted no puede decir, esa familia yo la gané para Cristo, usted está en pecado delante de Dios. Y lo digo para ustedes que están aquí y los que están allí también en la cámara. Hermanos, qué importante es eso. Qué importante es, hermano, que usted pueda decir, esta familia yo la gané para Cristo, la discipulé y gloria al Señor. Y también ellos están haciendo, qué bendición, hermanos. Amén, hermanos. Pero qué tremendo, hermanos, no hacerlo, hermanos. Amén. Hermano, mire, el trabajo, no me puedes decir, ni me salgas con el que trabajo. Pastor, el trabajo. Delante de Dios no va a haber excusa un día, hermano. Delante de Dios no va a haber excusa y luego descansas también. ¿Te dan un día o dos? ¿Cuántos días te dan? Algunos hasta 3 les dan. Pero no lo haces. Para Dios no estás haciendo nada. Amén, hermanos. Qué importante es. Dije, esposa, ya quitaron esta restricción. Tenemos que echarle ganas. Vamos a salir, vamos a echarle ganas. Hermano, mire, y esto es para cada uno. Amén, hermanos. No sé, a mí se me hace que no quiere decir amén porque dice no me conviene. Amén, hermano. Cuando usted dice amén, usted está diciendo estoy de acuerdo. Así es, así sea. Amén, hermanos. Así es. Ojalá que podamos entender, hermanos. Y mire, por 4 años, hermanos, la verdad, y ahorita, hermanos, todavía lo hago y lo hago. Hay una razón muy importante por la cual lo hago, hermanos, y Dios sabe que no les miento esto, hermanos. Es para que ustedes miren, hermanos, que el pastor trabaja y aún así puede hacer la obra. Nunca ha faltado un servicio a la iglesia por el trabajo. En verdad, hermanos. Yo no entiendo cómo usted salió a tiempo y nomás llegó y se tira ahí en el sofá, hermano, y es día de servicio y te quedas ahí tirado. ¿Cómo puede decirle al Señor, Señor, líbrame? Señor, guárdanos. ¿En qué se beneficia la obra de Dios que usted todavía siga viviendo, siga en este mundo? Amén, hermano. ¿Sí me entiende, hermanos? Hermano, ¿quiere servir a Dios? Hermano, está el campo abierto. Como el caballo, hermano, a la carrera. Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Cuando está la pista de los caballos de carreras, hermanos, y está, hermanos, y
y está el jinete ahí con la barba más lista y en cuanto, en cuanto dice, dan la señal de salida, hermanos, casi uno se queda atrás. Y arranca el caballo, hermanos. Yo digo, así debería arrancar el cristiano a hacer la obra de Dios. Amén, hermanos. De veras, hermanos, si ustedes han corrido caballos, hermanos, el arranque, hermanos, en una carrera es algo tremendo, hermanos, que tienes que estar agarrado porque vas a arrancar y con una tremenda velocidad. Entonces yo digo, así debería ser el cristiano, tener un ímpetu. Amén, hermanos. Hermanos, hermanos, necesitamos planear, necesitamos hacerlo, hermanos. Amén, hermanos. Haga planes, no sea así, hermanos. En lo que requiere diligencia, dijo el apóstol, no perezosos, sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Y yo quisiera que todos dijeran amén, que ya están diciendo, pastor, sí, lo vamos a hacer. Amén, hermanos. Sí, pero hay unos que dicen, pastor, es que trabajo. Oh, de veras, hermanos. Cuando yo trabajo, hermanos, déjenme decir lo que hago, hermanos. Mi esposa sabe que no miento. Si voy a entrar a las 6 de la mañana, me levanto a las 3 de la mañana. Sí, hermanos. A las 3 de la mañana para estudiar, hermanos. Mire, y ya me fui, ya cuando a las 6 estoy en el trabajo, hermanos, ya bien cafeteado. Pero sabe que vamos listo para trabajar, pero no descuidé. No descuidé. Usted dirá, pastor, pues es pastor. Hermano, usted es cristiano, también no eres cristiano. Hermano, déjeme decirle, necesitas dejar la pereza a un lado. Y lo digo para ustedes que están aquí y los que están en la cámara también, hermanos. Hermano, necesitamos servir a Dios. Sirva a Dios. Haga planes. ¿En qué se beneficia la obra del Señor? ¿Sabe qué, hermano? Que no sea que un día venga el Señor así como fue la higuera a buscar fruto y no lo halló. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo unas palabritas a la higuera y la higuera se secó. Amén, hermanos. Eso quiere decir que se murió la higuera. Amén, hermanos. Porque el Señor simplemente vino a buscar fruto y no lo halló. Amén, hermanos. Ojalá que usted haga decisiones, hermanos. Mire, hermanos, nuestra esperanza es terrenal y celestial. Esa es la esperanza del cristiano. Es la esperanza del creyente, hermanos. En verdad, hermanos. Amén, hermanos. Y usted convénzase, hermano, soy cristiano y voy a servir a Dios, al Señor aquí. Y mi esperanza y mi gozo, y eso me lo llevo después. Nadie me lo va a quitar. Ojalá entienda eso, hermano, entienda eso. Amén. Se lo digo, hermano, porque soy su pastor y en verdad, hermanos, en verdad es necesario. Es necesario. Mire, ahí en el libro ahí donde estamos, hermanos, ahí en Hebreos, si le dije, ¿verdad? Ya estamos ahí, hermanos, 6:18. ¿Estamos ahí, hermanos? Hebreos 6:18 dice así, hermanos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, no fuerte, hermanos, sino dice fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sí están ahí, hermanos? ¿Estaban allí? En Hebreos capítulo 6, versículo 18. Se lo voy a leer una vez más porque es el último pasaje que estamos leyendo. Dice, vamos a empezar en el 17, ahí está la palabra, siempre me gusta empezar en la palabra que está con la letra mayúscula, ¿verdad? Y ahí está en el versículo 17 la P, así es como se lee la Biblia, hermanos, dice allí, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es el cristiano. Hermanos, qué tremendo, hermanos. Amén, hermanos. Hermano, luego dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Está hablando de la esperanza que tenemos en el Señor. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Me gusta el versículo 19, cuando dice, la cual tenemos como segura
y firme ancla del alma. Esa es nuestra esperanza. Amén, hermanos. ¿Sabéis cuándo vamos a disfrutar esa esperanza, hermano? Con esto estoy concluyendo, hermanos. Cuando usted viva esa esperanza. Cuando usted viva esa esperanza que usted tiene en usted. Amén, hermanos. Te vas a gozar. Vas a tener un ánimo. Hermano, vas a tener fuerza. ¿Cuál depresión? ¿Cuáles temores? ¿Sabes que eso no te va a atacar, hermano? Pero ¿sabes qué, hermano? Cuidado cuando haces lo que delante de Dios sabes que debes hacer. Amén, hermanos. Hace un momento le decía trabajo, hermanos. Y hermanos, en el trabajo se trabaja muchas horas. Trabajamos como 70 horas a la semana. Y, y sabe qué, hermano, y hasta ahorita, hermanos, hasta ahorita nunca he faltado un servicio. Nunca ha llegado el día de servicio que diga no tengo la predicación lista. Amén, hermanos. Y ustedes son testigos de eso. Amén, hermanos. ¿Y qué cree que yo estoy hecho de un material diferente que usted? No, hermanos, si hay algunos de ustedes que están hasta más portachones y fuertes que yo. Amén, hermanos. Dios te ha dado salud para que le sirvas. Si no le sirves, hermano, pues óigame. Pues entonces, ¿qué? Dijo el indio. Amén, hermanos. Amén. Hermano, mire, afírmese, hermanos. Haga planes, hermano, planee servir a Dios. Viva esa esperanza. Viva la esperanza que tiene usted en el Señor. Amén, hermanos. Hemos terminado el mensaje, hermanos. Amén. Qué importante es que se arme ese pensamiento. Ustedes, hermanos, parejas que están casados, hermano, hagan planes con su pareja. Vamos a salir tal día a ganar almas. Hermano, hagan planes. Vamos a salir de tales horas, hermano, es importante. Es importantísimo eso. Mantente unánime, mantente vivo, manténgase vivo o te mueres. Estoy hablando en gozo, hermano. Algunos cristianos por eso no tienen gozo, hermanos. Por eso ni pueden decir amén. ¿Cuál gozo? ¿Cuál alegría, hermano? Hermano, mire, la esperanza que tenemos en nosotros hay que vivirla. Y entonces va a ser un gozo, un tremendo gozo, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar, por favor, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Padre celestial, te damos gracias. Te rogamos, Señor Dios. Te ruego, Padre, como el pastor de la iglesia, Señor, que tú, Señor Dios, bendigas, Padre, a cada familia aquí representada y los que están aquí, los que están en casa o andan por allá en otro lugar. No sabemos dónde, Señor Dios. Esperamos sea justificable su ausencia. Padre celestial, ayúdanos. Bendice con poder. Padre celestial, qué gozo, cuál gozo, Señor Dios, si somos indiferentes a ti, Señor Dios, a tu obra. Padre, te rogamos, Señor Dios, bendice. Haz una obra tremenda, una obra especial en las vidas de cada uno de nosotros, Padre. Señor Dios, te rogamos que hagas esa obra, Señor Dios, que solamente tú puedes hacer. Padre, te ruego por mis hermanos y hermanas, por cada familia aquí representada, por los que están en casa, Señor Dios, por los que andan en otro lugar, Padre, y por los que están escuchando la predicación. Bendíceles, Padre. Y Señor Dios, bendice tu iglesia, tu obra, Padre. Esta es tu obra, Señor Dios. No es obra de un hombre, esta es tu obra, Señor Dios. Te lo rogamos y te damos gracias, Señor Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Padre celestial, te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Padre, bendice esta invitación tan breve, pero tan eficaz, tan importante. Habrá alguien que puede decir, pastor, sí es verdad. Yo necesito vivir esa esperanza. Yo tengo esa esperanza, pero yo no la estoy viviendo. Es importante eso, hermanos. Habrá alguien que puede decir, pastor, sí es verdad, es cierto, yo necesito vivir esa esperanza. Pastor, ore por mí, aquí está mi mano, ahí está una mano, gloria a Dios, ahí está otra mano allá, otra allá, otra allá, otra allá, otra allá, otra allá. Hermano, qué importante es, ahí está otra mano, qué bendición, ahí está otra mano, qué bendición. Hermano, necesitamos, hermano, hacer la diferencia. El mundo está necesitado. No debemos estar allí amedrentados por las enfermedades. Ya sé que vivamos, dijo el apóstol, que vivamos o muramos, del Señor seguimos siendo. Él sigue siendo nuestro Dios. Nuestro temor debe ser a nuestro Dios, hermano, no a las enfermedades. Sea cauteloso, sea cuidadoso, siempre cuídese. No podemos tentar a Dios, pero sí debemos de confiar en Dios. Muy importante eso, hermanos. Que Dios nos ayude. Haga planes. Necesitas
necesitas decirle al Señor, Señor, perdóname, la verdad, yo he sido negligente en tu obra. Yo necesito vivir esta esperanza. Vamos a orar, bendito Dios. Te ruego también por los que están a través del internet, Padre, mirando la predicación. Padre, bendíceles, bendice sus vidas. Padre, bendice tu iglesia, Padre, te lo rogamos. Bendícenos esta semana, permítenos mirar tu mano, Señor Dios, sobre cada uno de nosotros. Padre, haz milagros entre nosotros. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. El Señor les bendiga, hermanos. Allí, usen allí, hermanos. Allá está el desinfectante. Tenemos allí, hermanos.